Dije al principio que es muy rico el texto. Era tan rico el texto que se podían sacar 2 o 3 mensajes de ahí. Así que no voy a hacer tantos, pero creo que hoy voy a hacer el segundo y el último. Quiero hablar de eslabones en una historia de salvación. ¿Saben que cuando alguien va a ser salvo, no hay una persona que la ganó para el Señor? Y creo que Dios lo hace a propósito para que nadie se lleve la gloria. Porque si no, uno dice, como si lo hubiera salvado uno, ¿no? A la persona. Entonces, sí, yo lo traje al Señor, lo invité y vino, después le hablé de Cristo, después lo discipulé y todo lo hizo la persona. No, normalmente ya alguien le habló de Cristo antes, alguna vez, aunque sea de chico. Y después vino otra persona, Dios usó a otra persona, le dijo alguna otra palabra, Dios lo persigue, porque ya está anotado en el libro de la vida. Entonces, llega un momento que entrega su corazón a Cristo, se empieza a congregar, y es un hermano más, que fue descubierto, que fue rescatado de las tinieblas del mundo para seguir a Cristo. En los eslabones de una historia, por eso me gusta hablar de que hay un proceso de cada persona, ¿no? Muchas veces queremos tomarnos algún poquito de gloria, ¿no? Decir, yo hice una parte, y queremos decirlo, pero en realidad Jesús dice, cuando estén en mi presencia, ustedes van a decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hicimos solamente lo que teníamos que hacer. Y en esta historia de la gracia de Dios, que nadie se merece nada, y que nadie hace nada por sí mismo, porque si no es que Dios nos motiva. Dice, el querer como el hacer viene por su buena voluntad, así que nadie haría nada tampoco. Si hay algo que hacemos, es porque Dios nos motiva, ¿sí? Entonces, en esta historia, el que se glorifica es Dios. Y aquí, este es un ejemplo. Vamos por favor al texto. En 2 Reyes 5:1, ya lo habíamos leído antes, contamos la historia enfocado desde Naamán. Ahora vamos a estar enfocados en los eslabones que fueron necesarios, esas personas clave que Dios utilizó para traer salvación. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, aquí tenemos una persona que era muy valeroso, había hecho algo grande, algo importante para un país, lo llevó a la victoria, pero era leproso. Y hace 2 sábados atrás vimos todo su proceso, ¿no? Que él tuvo que humillarse, ir al río Jordán, que para él era un río sucio, y dice, pero si había mejores ríos, se fue enojado, pero después hubo otros eslabones que contribuyeron a la salvación de este hombre. Entonces, dice, había una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Apareció la primera, que tenía la información de que el mensaje, ¿sí? Usted tiene una información muy importante, que la gente necesita allá afuera. Esta muchacha tenía una información, conocía a alguien, conocía a un profeta. Y así como alguna vez le habrán dicho a usted, cuando no conocía al Señor, mira, conozco un curandero, conozco un brujo, conozco un pai, conozco esto, el otro, ¿no? Caminos equivocados, en realidad te llenaba de demonios eso, y tremendo, te arreglaba, parecía que te arreglaba algo, pero te traía unos problemas enormes, porque el diablo es así, es mentiroso, es engañoso. Pero esta muchacha conocía a alguien que iba a traer salvación, no el profeta iba a traer salvación, sino que Dios iba a traer la salvación a través de todos los personajes
que vienen a participar aquí, ¿eh? Y nosotros seguramente hemos sido participantes también, en parte, de otras personas que han sido salvas. Bueno, continuamos entonces la historia. ¿Quién era esta chica? Esta muchacha, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Hace 2 semanas yo leí esto mismo, pero lo pasé de largo. Ahora vamos a prestar atención a esto. Esta chica había sido secuestrada. Probablemente tenía madre, tenía padre, tenía una familia. Y cuando estaba jugando en el campo, como todos los días, vinieron guerrilleros de Siria y la llevaron cautiva. Y se la llevaron. Imagínense, los padres salieron, su hija, su amada, ya no estaba en el campo, y alguien que habrá visto, me imagino yo la historia, ¿no? Es muy probable, no, se la llevaron cautiva unos sirios que venían a hacer incursiones y bandas armadas, se la llevaron. No, mi hija, imagínense lo que era eso, un griterío, el dolor de una madre, de un padre. No podemos hacer nada. Señor, ¿por qué? Es probable. ¿Por qué? Y pese a todo eso, ella estaba en una tierra que no había elegido, la habían llevado prisionera, la habían capturado, la habían secuestrado, y ahí estaba, en un lugar que ella no eligió. Crisis. Era una situación tremenda para toda su familia, para ella misma, adaptarse a eso por la fuerza. No eligió. Usted está aquí porque nosotros somos inmigrantes. Elegimos estar aquí. Por algún motivo vinimos para trabajar, para estar mejor que en nuestro país. Lo elegimos. Y aún así sufrimos. La distancia, nuestros familiares están allá lejos, cruzando el charco, y nosotros aquí. Hay pérdidas. También me ha tocado pérdidas. Y uno tiene que atravesar eso también con el Señor, con la fuerza del Señor, con los hermanos, la familia en la fe. Y cosas que pasan que uno no entiende. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Me trajeron secuestrada aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió esto? Ella también podría haber dicho. Y más allá de todo eso, parece que ella entendió porque aprovechó la oportunidad. Ese señor que era parte de todo esto, de trata, bueno, no en este caso tan así, pero algo parecido. Ese señor estaba leproso y se iba a morir. Era una buena noticia, me imagino, para la muchacha. Sí, me estoy corriendo para todos lados. Estoy saliendo del foco. Era una buena noticia para esa muchacha. Se va a morir. Este señor se lo merece. Se lo merece, sí señor. No hizo eso. No hizo eso. ¿Qué dice? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Hay un propósito de Dios. Hay un propósito.
usted no se lo puede perder. Porque si usted está aquí, no es para trabajar. Tengo que informarle y darle la noticia que usted ha venido a trabajar, a estar mejor, pero Dios tiene otros planes. Dios tiene otros planes mucho más elevados que lo que usted siquiera puede entender. Porque la salvación de una persona no tiene precio. Si usted está acá para decirle a una persona una vez en su vida, hay una iglesia que puede orar por ti. Ven, escucha la palabra de Dios. Y Dios va a hacer una obra en ti, va a hacer un milagro. Si Dios te trajo solamente para decir eso, para influir en la salvación, para ser parte de la salvación de una persona, ese es un milagro, el milagro más grande que podemos experimentar. No es que un paralítico se sane, por más gran milagro que nos parezca, es la conversión de una persona. Cuando una persona se convierte a Dios y pasa a ser hijo de Dios, ese es el milagro más grande. Cuando estaba perdido y es encontrado por Dios. Entonces tenemos la muchacha, una parte fundamental. Este hombre jamás se hubiera enterado que había un profeta y que se podía encontrar con Dios, con el Dios verdadero. Jamás hubiera sabido si no fuera por esta muchacha. Esta muchacha tenía la llave para abrirle la puerta de la salvación a este hombre. Pero tenía que aprovechar la oportunidad, porque era parte de un plan. Y si ella no hablaba, el plan se truncaba. No sé si hay alguno que leyó la historia de Esther en la Biblia. Ella era judía y estaba ahí, nadie sabía que era judía. Lo tenía calladito. Como, bueno, hay muchísimas historias como esas hay, de aquí, en Polonia, aquí mismo, en la Segunda Guerra Mundial. No sabían que eran judíos, lo tenían calladito porque si no, los mataban. Y Esther, el tío le dice a Esther, para esta hora ha llegado el reino. Si tú callas ahora, la salvación va a venir de otro lado. Pero tú no pienses que vas a salvarte. Eso tenía que jugarse. Se jugaba la vida, sí, pero tenía que jugarse por su pueblo, por el Señor, por otros, ¿sí? Por otros. Esta chica no tenía nada que perder, solamente tenía una información, pero tenía que darla también. Tenía que darla también. Entonces fue y lo dijo. Y lo dijo. No fue tan difícil. No fue tan difícil. ¿Y por qué a veces a nosotros nos cuesta tanto? ¿Acaso nos van a escupir como a Jesús, llevando la cruz? ¿Acaso nos van a dar bofetadas? ¿Por qué lo callamos? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él, delante de los santos ángeles de Dios, dice Jesús. No se avergüence de dar testimonio. Mire que esto es clave. El siguiente, por favor. Bueno, él fue al profeta y se paró ahí. El profeta le manda a decirle, ve y lávate en el estanque, lávate en el... ayúdeme, en el Jordán, gracias. Eso me confundió, el estanque de Betesda, toda la historia junta. Bueno, en el Jordán. ¿Y él qué dijo? Ahí está. Y Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar, plin, y sanará la lepra. Habana y Farfá, ríos de Damasco, de su país, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, y ahí aparecieron los otros de la cadena, los otros eslabones, la otra parte que también era importante.
Él tenía la información. Bueno, ahí puede haber salvación. Pero otro empleado, otro eslabón le dijo, tienes que lavarte en el estanque. Otra vez. Tiene que en el Jordán. Bien. Eso es para ver si están despiertos ustedes. Tienes que lavarte en el Jordán. Y ahí está la otra parte, ¿no? La información. Tenía que ir a lavarse. Y él no quería. No, y ahí ven cómo él se resiste. Bueno. ¿Qué pasó? Aparecieron otros eslabones, otros que también tenían que intervenir. Si no intervenían ellos, tampoco iba a haber salvación, por más que todos los demás hayan cumplido su parte. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Te estás muriendo. Aflojale un poquito al orgullo. ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces te está mandando tampoco una gran cosa. Zambullirte en un río. Bueno, él no dijo, bueno, está bien, pero él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fue sano, la lepra no se sanaba. Ahora hay tratamiento, pero antes no se sanaba la lepra, se morían de eso. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que hubo una muchacha, que hubieron otros criados, gente que no eran chicos, que no eran importantes, quizás muchachos, o quizás viejos, pero criados, pero personas que eran servidores, sirvientes, de humilde condición, pero fueron las personas que Dios usó para dar salvación. Dios usó para dar salvación. Muy bien, el siguiente. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Cuando él fue sano, volvió agradecido, era un honorable señor, honesto, reconocía, dijo, sí, obtuve la salvación, ahora voy a pagarla. Quería pagar por la gracia de Dios, por la salvación. Entonces te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo el profeta, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, se puso firme. No, Señor, no, usted acá no va a venir a pagar la salvación de Dios, porque es por gracia. Porque es gratis. Bueno, no me gusta usar la palabra gratis, porque gratis pareciera que no le cuesta nada a nadie, pero en realidad alguien lo tiene que pagar. ¿Sí? En realidad no hay nada gratis, alguien le costó. La salvación de tu alma fue por gracia, pero no fue gratis en el sentido de que no costó, no fue barata. ¿Se entiende? No fue barata. Le costó la sangre al unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Así que lo más valioso que hay, la sangre de Cristo, y es por gracia. Él vino a salvarnos, puso su propia vida para salvarnos a nosotros. Eso no se paga, porque ya lo pagó Cristo. Porque si nosotros quisiéramos pagar, miren, la paga del pecado es muerte, y usted no tiene cómo pagar eso. Usted se tenía que morir. Y a veces cuando pasa alguna disciplina del Señor y usted está padeciendo, está sufriendo algo, no está pagando por sus pecados, está aprendiendo algo. ¿Se da cuenta? Está aprendiendo algo. Porque si usted tuviera que pagar por sus pecados, no podría. Pues la paga del pecado es muerte. Por eso vino Cristo, para morir por nosotros en nuestro lugar, para darnos salvación. Así funciona. Entonces, usted no puede venir a querer pagar, porque entonces usted está menospreciando el sacrificio de Cristo, el valor del Hijo de Dios, del unigénito de Dios.
está pisoteando la sangre que lo puede salvar, si usted quiere pagar. Por eso es que a veces tenemos esa tendencia, a veces hay una tentación diabólica tan grande de que nosotros, de la tendencia de que le paguemos a Dios, ¿no? Y volvemos agradecidos a Dios, pero le queremos pagar de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir sintiéndonos autosuficientes. Porque nosotros queremos lograr nuestras propias cosas. Y que en el mundo le está funcionando. Porque usted trabaja y le pagan. Pero acá no. Con Dios no es por lo que usted hace. Lo que usted hace es por amor. Y como una consecuencia de que usted es hijo de Dios y ama a Dios y obedece. Usted no está pagando nada. Muy bien, continuamos. Aquí hay otro personaje. Otro personaje. ¿Qué tenía que ver? Este es Giezi. Giezi era muy importante porque era la mano derecha, era el siervo de Eliseo, el profeta, pero era la mano derecha. ¿Sabe qué tenía que hacer Giezi? Giezi tenía que acompañar a este señor que le acaba de decir el profeta Eliseo que no iba a recibir nada de él porque era por gracia. Tenía que ir y acompañarlo y ser testigo de que él recibió eso por gracia. Entonces era el testigo presencial, ¿no? Pues estaba escuchando todo, estaba viendo todo, estaba ahí presente. Entonces, como testigo, él iba a acompañar a la puerta, lo iba a acompañar al portón de salida y ahí, bueno, nada, eso, no tenía que hacer nada, solamente acompañar y ser testigo de la gracia de Dios. ¿Pero qué hizo? ¿Qué pasó acá? Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo detrás de él y tomaré de él alguna cosa. Tenía mi machete ahí. Y tomaré de alguna cosa. El siguiente, por favor. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte. Y empezó a mentir terriblemente. Qué desastre, qué tremendo esto. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata, es bastante, ¿eh? Un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Giezi entonces agarró y se puso delante de Eliseo, como si nada hubiera pasado. Dios le revelaba todo a este hombre. No sé qué estaba pensando este chico, podemos decir. No sé qué estaba pensando. Hay una historia parecida, que es la de Acán. Eso pasó muchos años antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban dando vuelta por el desierto, y de repente entran a la tierra prometida y Dios les da una victoria tremenda. Los muros de Jericó se caen. ¿Escucharon esa historia? ¿Cuántos saben esa historia? Es la primera victoria que Dios le dio al pueblo de Israel, y ya entraron a la tierra prometida. Esa tierra que tenía era una tierra que salía cualquier cosa, uno tiraba una semillita y era el sueño. Se podía hacer un paraíso en esa tierra. Y ya estaban adentro, y habían tenido una victoria, y después tienen una derrota estrepitosa
con Jai, una ciudad, una ciudad más chiquita. Tuvimos una victoria con Jericó, los muros estos tremendos de Jericó que cayeron por el poder de Dios. No es nada, Jai. Así que mandó unos poquitos Josué, ¿no? Unos poquitos. Vinieron derrotados, murieron no sé cuántos. Y había un problema, había pecado en el pueblo, porque había una persona que había, no tenían que tomar nada del botín de Jericó. Dice, de otra ciudad pueden tomar el botín, pero de Jericó no. Y esta persona había agarrado de Jericó, tomado algo que no tenía que tomar, oro, un vestido babilónico y dinero. Y lo tenía todo, incluso enterró algo ahí debajo de su carpa, ¿no? De su vivienda, donde vivían. Así que el Espíritu Santo reveló a Josué que él era el problema, tuvo que morir, porque por culpa de él muchos murieron. Giesi conocía esa historia, si era del pueblo de Israel. ¿No aprendió nada? ¿No aprendió de la historia? Ya hubo algo parecido. ¿Lo va a repetir? Bueno, a veces dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Otros animales no, parece que no. Bueno, no es que seamos animales en un sentido. Pero bueno, sí, en otros sí somos medio animales. Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Cómo sigue esto? No debía hacer nada, solo apoyar las palabras del super. Que este es mi machete, no debería estar allá. No sé cómo. Bueno, es urgente a la salida, que recuerden siempre que la salvación es por gracia, no por obra ni por ningún pago. Corrió detrás de Naamán. Cuidado con los que corren detrás de ti para tomar de ti algo. Ellos son los Giesi. ¿No te ha pasado? Te hablarán con lisonjas, de alguna manera te hablarán de su necesidad y de que también sirven a Dios. Yo también sirvo a Dios. Yo soy la mano derecha de Él. Y bueno, Dios también puede decir que me des a mí. Yo sirvo al Señor. Cuidado con los que corren detrás de ti, que buscan intencionalmente tu amistad, te hablan de sus necesidades. El siguiente. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Se quedó blanco, pero no del susto, de la lepra. Hermanos, el amor al dinero es una de las peores cosas. Porque miren, cuando yo era chico, había dos historias que me confundían a mí. Yo confundía a Pedro con Judas, porque los dos habían hecho algo bastante grave. Pedro insultaba que no conocía a Jesús y quería salvar su pellejo, ¿no? ¿Qué más grave que eso? Y el otro lo entregó por dinero. Pero a mí me parecía que eran más o menos los dos iguales. Pero bueno, con el tiempo, cuando era chico, ¿no? Después con el tiempo, bueno, no, sí. Pedro, es más, llegó a ser el pastor de la iglesia primitiva, lleno del Espíritu Santo. Jesús fue a perdonarle, a darle otra oportunidad y le confió la iglesia. Y te voy a dar las llaves para abrir el reino, es decir, con el
primer mensaje en Pentecostés. Y no, había una gran diferencia. El otro amaba el dinero. Parece que es más grave eso, que es más difícil de sacarlo del corazón, ¿no? Dice que era ladrón. Cuando se contaba la historia de que Judas Iscariote dijo, oh, este perfume que esta mujer pone a los pies de Jesús, y se podía haber vendido en tanto, porque ya sabía todos los precios y todo, en tanto, y se podía dar a los pobres. Y dice una aclaración del que escribe el evangelista que escribe el Evangelio, dice, y no es porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y en otra parte dice, porque metía la mano en la bolsa. Meter la mano en la lata, decimos en Argentina, ¿no? Que sustraía de la bolsa de las ofrendas, porque Jesús levantaba ofrenda también, tenía un ministerio y sustraía, dice, de la bolsa de las ofrendas y se quedaba con algo, antes de contarla, supongo. Y amaba el dinero, y por el dinero entregó a Jesús. No tuvo retorno. Así que tengan cuidado con el dinero, con el amor al dinero. El dinero es una herramienta, no puede dominarnos a nosotros. Nosotros lo dominamos el dinero, es una herramienta nuestra. Nosotros no somos la herramienta del dinero, porque si no es el Dios, es un Dios el dinero. Trabajamos para ganar dinero, para vivir, para suplir las necesidades. No es un Dios. No se instala en nuestro corazón como un ídolo. No debería ser así. Hermanos, todos somos parte del plan de salvación de alguna persona. Dios te salvó a ti, ¿ok? Pero también te quiere usar ahora para que seas parte de la salvación de otro. No te calles el mensaje. No lo calles. Habla de Cristo, porque Él es tu Salvador, porque Él es todo para ti. Como hemos cantado, Cristo es suficiente. Cristo es todo para mí. No necesito el dinero de Naamán. Cristo es suficiente para mí. Él me va a proveer lo que necesito. Amén. Amén. Hay una satisfacción muy grande cuando uno se ve en el plan de Dios. Ay, cómo el Señor me usó, pero no para mi gloria, para la gloria de Él. Y a veces las personas que vienen al Evangelio nos cuentan, sí, me habló mi mamá cuando yo era chico, sí, un tío, sí, una persona, justo me encontré a alguien en el autobús y me habló de Cristo. La cadena, los eslabones, todo tiene un propósito. Así que el Señor nos ayude a cumplir nuestra parte. Seamos fieles al Señor. El Señor tiene mucha salvación, muchas personas para salvar. Y usted tiene que ser parte también. Escuche la voz del Espíritu Santo y obedézcale. Oramos. Señor,